Arabia. Me suena. Pues ya. Venga, chavalito. Venga, Miguelillo, vamos allá. Estamos grabando. Espera. Tengo una bronquitis todavía pillada, venga. Vale. No toca el... Vale. Venga, una primera pregunta. ¿Estás grabando? Una primera pregunta sería, ¿cuál es la influencia que crees que tienen los medios de comunicación como Espacio en Blanco en la forma de entender estos temas la gente? La responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Yo creo que últimamente, quizá por la fuerza que están tomando todos estos temas y quizá por la fuerza que tengo siempre los medios de comunicación, estamos siendo capaces de transformar eso que siempre se ha intentado, ¿no? La opinión pública. Afortunadamente con el empuje del Espacio en Blanco y otros programas parecidos, la gente está empezando a creer en estos temas. Ha aumentado mucho los porcentajes, antes había un 20 o un 30% que creía en lo paranormal o en el mundo de los ovnis, etcétera, y ahora está subiendo a 60 o 70%. Creo que hay una gran responsabilidad. Lo hemos tenido que apañar así. ¡Corte! ¡Corte! ¡Tor! La responsabilidad de los medios de comunicación como Espacio en Blanco en la forma de entender todos los temas paranormales en la sociedad. Sí, ya te decía que quizá por el interés que está suscitando últimamente todos estos temas y por la fuerza que tienen los medios de comunicación, programas como el nuestro, otros muchos que están funcionando por ahí, están siendo capaces de cambiar la forma de la opinión pública, que es un poco lo que se pretende con los medios de comunicación, y a otro nivel mucho más profundo y más importante se está cambiando la conciencia de los seres humanos. Hace poco tiempo recibíamos cartas diciendo de gente que nos animaba a seguir en el trabajo porque había cambiado su forma de ver la vida, la conciencia. Y por otro lado, el auge de todos estos temas, es un poco lo que comentábamos, está haciendo que mucha gente que antes no se planteaba que hubiera otros mundos, otra serie de realidades, otros mundos misteriosos, estén entrando en ellos. Ha subido muchísimo el porcentaje de gente que creen que hay algo más, de un 20 o un 30% que estaba hace unos años hasta un 60 o un 70% de personas que ya saben que estamos rodeados por otras realidades. Pero existe también un factor de peligro, ¿no? De cierto riesgo en meterse en todas estas historias. Absoluto, es algo que desde siempre hemos estado haciendo y llamando la atención de la gente, ¿no? El hecho de practicar con cosas como la Ouija, meterse en experiencias como espiritismo o cualquier otro tipo de experiencia de contacto puede traer graves problemas a las personas. Las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras están llenas de gente que han tenido este tipo de experiencias. Y luego incluso sin querer meterte, gente que vive una experiencia trascendente como la del túnel después de un accidente, etcétera, y se quedan gravemente marcados. Algunos para bien, su horizonte de vida se amplía y otros se quedan ahí muy enganchados. Es un mundo evidentemente que hay que andar como con el filo de la navaja, tiene los dos aspectos, hay que saber entrar muy bien, con mucho cuidado y sobre todo dejarse un poco guiar por los expertos y no por tanto tipo de gente extraña como hay últimamente por ahí hablando de cosas que no tienen mucha razón. Coméntanos alguna experiencia personal que hayas tenido en todos estos años que te haya marcado especialmente. Dentro del programa ha habido muchas. En el programa, bueno, quizá la forma con que la gente está siguiendo últimamente el programa, para ellos somos una especie de necesidad, ¿no? Lo cual para nosotros es una gran responsabilidad. Por otro lado, montones de experiencias que nos cuentan de todo tipo, ¿no? Gente que ha tenido contactos de primera, segunda fase, mucho más cercanos, que han sido abducidos. Y luego, quizá a otro nivel, en los viajes que he ido haciendo, bueno, la típica experiencia del diablo, esa que ya se ha comentado tanto, el que fui capaz, me enseñaron un diablo en Haití, a cosas que comentábamos hace poco, increíbles que vivimos en Venezuela, en la montaña de Sorte, donde asistimos a rituales de exorcismo en directo. Hay montones, experiencias que quizá hemos vivido también con los tuaregs en África. Afortunadamente, les digo, que el mundo está todavía lleno de misterios y hay una increíble realidad por conocer. ¿Cómo fue esa experiencia del diablo? Fue muy curiosa porque estábamos en Haití grabando una serie para televisión también, nos pusieron en contacto con un ungam, la gente de la embajada. Un ungam es un brujo, y a él le encargaron que nos buscara lugares donde se hicieran rituales de vudú para que pudiéramos filmarlos. Entonces él, antes de hablar con él, incluso mientras nos estaban contando quién era, nos habían dicho que era un hombre que hacía magia de la mano derecha y de la mano izquierda, es decir, controlaba tanto la magia blanca como la magia negra. Que era un tipo que tenía un increíble poder y hablamos por teléfono con él el primer día de llegar a Haití, a Puerto Príncipe. Entonces este hombre por teléfono me dijo unas cuantas cosas de mi vida, que acertó bastante, sin conocerme, simplemente hablando. No hablaba muy bien castellano, hablaba francés y creol, y quedamos para el día siguiente por la mañana muy temprano, a las 7 de la mañana. La gente del equipo que venía con nosotros, conmigo, no quiso ir porque estaban cansados y yo fui solo a tratar de localizar lugares donde hicieran rituales de vudú.
Entonces, mientras buscamos lugares por toda la isla, él iba diciendo de vez en cuando que, bueno, que trabajaba con unos diablos, que tenía un diablo, y yo no le hacía mucho caso, ¿no? En un momento determinado recuerdo que paramos en un sitio, me dijo que compráramos una botella de ron, algunas velas. Yo pensé que era una estratagema para sacar mi dinero. Yo no tenía dinero haitiano en aquel momento, no se podía pagar con dólares, tuvo que pagar él, con lo cual no era una forma de sacar mi dinero. Y en otro momento determinado, después de dar muchas vueltas, que no encontrábamos a nadie que hiciera rituales de vudú, me llevó a una casa. Él decía que era la casa de su primo y que íbamos a verle, ¿no? En ningún momento me había dicho que íbamos a ver el diablo, ¿no? Cuando entramos allí, yo ya le empezaba a decir, mira, tengo prisa, tengo que marcharme, etcétera. Me dijo, aquí es donde vas a ver al diablo. Pero recuerdo que había una sala así como esta, pequeñita, que era una especie de sala de espera. Detrás había otra sala que estaba cerrada y me dijo, hay que esperar un poquito, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Al cabo de los 15 minutos así salió una pareja que me quedé mirando, sobre todo a la mujer, y salía con una cara muy asustada, ¿no? Entramos dentro y dentro de la habitación, que sería otra habitación como esta, había una especie de caja como esta mesa, caja hecha de madera con listones, toda tapada con una especie de tela, ¿no? Entonces me volvió a insistir, me presentó a su primo y a otra persona que había allí y me dijo, aquí es donde vas a ver al diablo, ¿no? Yo le dije, quiero ver cómo está el sitio, ¿no? Me dijo, puedes revisar lo que quieras, ¿no? Alrededor de la caja, entre la caja y la pared había una especie de pasillos. Yo lo estuve revisando, tocando las paredes, no había ninguna puerta falsa ni nada. Levantaron la cortina, me pude meter dentro de la caja y era todo el suelo de cemento. Dentro había varios cráneos humanos, unas tijeras, baraja de tarot y varios cuchillos y otra serie de huesos también que dijeron que eran humanos, ¿no? Cerraron, había comprobado absolutamente que no había nada extraño allí. Cerraron aquella cajita y empezó un poco la invocación al diablo que hacía el primo de este hombre, se llamaba Gelin. Entonces con una carraca empezó a dar vueltas y a decir una serie de cosas. Y al cabo de un rato la caja empezó a dar botes, pero botes tan altos que llegaban hasta, tan fuertes, tan violentos que llegaban hasta el techo, ¿no? Entonces dije, vaya, aquí está pasando algo, ¿no? De repente se paralizó, se tranquilizó la caja y de dentro salió una voz que siempre recordaré porque era una voz así muy gangosa y que le patinaba mucho la R. Entonces Gelin me dijo, acaba de entrar el diablo en este momento. Yo no creía que eso fuera cierto, ¿no? Pensé, bueno, pues quizás es que hay alguna manguera que yo no he controlado y desde otra habitación hay alguien que está metiendo la voz, ¿no? En un momento determinado hubo dos voces que se superponían, se peleaban entre ellos, ¿no? Y entonces el primo de Gelin, que tenía un cuchillo de vez en cuando para parar al de aquel diablo, que era muy violento, y a los dos diablos que había entonces en la caja, clavaba el cuchillo en la caja y aquello se paralizaba, ¿no? Continuó la experiencia, en un momento determinado el diablo se dirigió a mí hablando en francés y me dijo cosas de mi vida, y de repente cambió y empezó a hablar en castellano, un castellano perfecto que nadie de los que estaba allí hablaba. Me dijo cosas de mi pasado, que acertó casi en todo lo que dijo, cosas del futuro, que se cumplieron más tarde en México, y bueno, fue muy curioso, ¿no? Llegó el momento en que me dijo Gelin que el ron que habíamos comprado y el resto de las cosas era un regalo para el diablo. Levantaron un poquito la cortina que había y yo metí la botella. Me dijo Gelin que tuviera mucho cuidado, que la cogiera así por abajo y cuando sintiera que algo tiraba de ella que la soltara porque el diablo era muy violento. Así lo hice y evidentemente comprobé que había algo dentro que tiraba de las cosas, ¿no? La botella de ron, de las velas y de todo lo que le habíamos dicho, ¿no? Siguió toda la experiencia, el diablo estuvo contando una serie de cosas a mí, dando consejos, etcétera, y en un momento determinado dijeron que si quería verle, le dije que sí. Entonces entre nosotros y la caja, que había 1,5 metros de separación más o menos, pusieron una barrera de sal gorda, levantaron la cortina y dentro, a la distancia 1,5 metros más o menos, apareció un ser de 1,20 m, de color blanco, muy anciano, la cara muy gastada, con perilla, la típica perilla de macho cabrío, que yo al principio pensé que era una alucinación mía o algún tipo de proceso que hubieran creado, ¿no? Pero aquello se movió y levantó la mano hacia mí. Yo quise tocarle, no me dejaron tocarle porque me dijeron que era muy peligroso, decir que estaba vivo. Volvieron a taparla después de 6 o 7 minutos de estar viéndole, ¿no? Volvieron a tapar la caja, se mantuvo durante un tiempo el ritual y cuando él dijo en castellano, el diablo saludando a Dios, me dijo a mí adiós, instantáneamente levantaron la caja, la cortina y había desaparecido el diablo, aquel ser que te digo era absolutamente increíble, el ron y toda la serie de cosas que le habíamos regalado. Esa fue una experiencia que me impactó bastante, no tanto quizá como la gente piensa, fue muy divertida. De hecho, pedimos permiso en aquel momento para poder grabarlo, no nos dieron permiso. Últimamente nos han dado ya permiso para poder volver a Haití y grabarlo, aunque la situación en el país es bastante complicada. Y iremos a hacerlo. Mira, ¿qué piensas de lo que depara en la cuestión profética, apocalíptica, fin de milenio, lo que depara la humanidad en los próximos años? Yo, sin ser tan catastrofista como la gente, algunos profetas tratan de hacernos pensar, sí creo que estamos viviendo la situación quizá más delicada de la historia de la humanidad y probablemente estamos
ante un momento crítico. Si tenemos la oportunidad de dar el gran paso, de convertirnos en seres cósmicos, probablemente en contacto con otras civilizaciones, dejar nuestras fronteras de la Tierra, esa es una, perdón, una de las vías. O la otra es, probablemente nos autodestruyamos y seguimos con esta carrera loca que hemos iniciado hace unos cuantos cientos de años. Yo creo que estamos en esa disyuntiva. Por otro lado, es muy curioso el hecho de que todas las profecías, o gran parte de ellas, profecías serias, se estén cumpliendo. Y yo te daría un dato muy importante. Había profecías que hablaban de que en torno a la pirámide de Egipto, de Gizeh, y a la esfinge de Gizeh, iba a haber nuevos hallazgos cuando fuera al final de los tiempos. Hace muy pocas semanas se ha dado la información de que se ha encontrado una nueva pirámide al lado de la Gran Pirámide, y dentro de la Gran Pirámide se han encontrado nuevos pasadizos, nuevas salas, con lo cual se está cumpliendo esa profecía. Pero yo estoy esperando todavía el cumplimiento de otra que para mí sería muy definitoria, y es que debajo de la esfinge de Gizeh se encuentre algo que probablemente dé un poco la interpretación a lo que estamos buscando del pasado. Hace poco hablábamos de que estábamos a punto de mantener o de tener la correspondencia o la confirmación de todo este proceso, que es el final de un proceso, desde varios puntos de vista. La ciencia, por ejemplo, está demostrando la existencia de Dios y otra serie de cosas. Está demostrando la existencia de civilizaciones extraterrestres. Yo estoy convencido que dentro de poco vamos a tener un contacto con esas civilizaciones. Ese sería el punto de vista de la ciencia. Por otro lado, la historia con los nuevos descubrimientos arqueológicos va a dar respuestas del pasado que nos interesan para el futuro. Sería el segundo. Y una tercera confirmación sería el propio cambio de conciencia que está teniendo el ser humano en este momento. Pero insisto, estamos viendo la situación más crítica del ser humano en el planeta, y tenemos esas dos opciones: o autodestruirnos, como quizá haya ocurrido en otros momentos, con lo cual las profecías tendrían cumplimiento y tendrían razón, o de dar el gran paso hacia convertirnos en otra cosa, una serie de raza diferente de la que he vivido hasta ahora. ¿Tú te quieres?